Ok, compartiendo pantalla. Bien, nos habíamos quedado entonces en lo que era la posición de la cátedra en relación a la obligatoriedad o no de la presentación al cobro de la letra. Bueno, ya les manifesté mis argumentos o las consideraciones particulares que puede tener este tema y bueno, con eso lo damos por sentado. ¿Qué otras cosas son relevantes en lo que respecta pues a el pago de la letra? El pago debe ser íntegro, en el sentido pues de que tiene que ser pagado en la totalidad el monto que está determinado en el propio texto de la letra. ¿Ok? En el caso pues de que este pago se realice de forma íntegra, como es la obligación natural, el librado, pues, o el aceptante, el pagador de la letra, puede exigir que se le entregue la letra de cambio cancelada, o sea que el titular o el tomador de la letra le ponga pues que está pagada, que está cancelada y por consiguiente entonces que se les satisfizo la acreencia que tenía. Esto está previsto en el artículo 447 encabezado. Entonces, si bien el deber ser es que el pago debe ser íntegro, pudiera ocurrir otra cosa, y es que el acreedor, aunque no está obligado a recibir un pago parcial, lo acepte. De repente dice, bueno, prefiero cobrar parte de esto y ver cuáles acciones me quedan para cobrar el saldo que no cobrar absolutamente nada o dejar pendiente el cobro de la totalidad de la creencia frente a los otros obligadores cambiarios o frente a una demanda o lo que sea. Entonces, pero es una prerrogativa que tiene el acreedor de aceptar en esos términos parciales que está ofreciendo el aceptante de la letra o el pagador de la letra, o no está obligado a aceptarlo en el caso que no lo quiera así. Entonces, en el caso de que lo acepte, de que acepte ese pago parcial, tiene entonces el librado derecho a que se dé constancia que se está efectuando un pago parcial, pero no tiene derecho a retener la letra porque justamente pues el título para el cobro del saldo de la deuda está incorporado a la letra de cambio, como lo hemos hablado. Pero sí tiene entonces derecho a que se ponga en la letra que él pagó y que se le dé un recibo de pago. Esto a los efectos puede demostrar que él ha cumplido esa obligación parcialmente y a los efectos pues del reembolso que él pueda llegar a tener, o por lo menos para si esto pasa pues a un cobro judicial o otras instancias de lo que puede ocurrir con esto, que es una demostración o una prueba para él de que al menos una porción de la obligación está pagada. La pregunta sería, ¿qué pasa con esa porción que no queda pagada? ¿Pudiera hacerse un protesto por el saldo? Pareciera que lo más lógico o lo más proteccionista de los intereses de ese tomador de la letra sea que sí. Vemos que, por ejemplo, aunque el código no dice nada en este supuesto, sí lo dice en el caso de la aceptación parcial, y bueno, pudiéramos tomar en cuenta que pues, si es útil un protesto en el caso de una aceptación parcial, con mayor razón debe ser útil o debe ser requerido en materia de un pago parcial. Por supuesto, estamos en la base de que cuando el protesto es necesario realizarse, o sea, fuera del ámbito de la cláusula sin protesto. ¿Ok? Ok, hemos dicho entonces que la oportunidad natural de pago es la fecha de vencimiento o los 2 días siguientes, aunque pudiera darse el caso, pudiera ocurrir de que el pago sea anticipado. En principio, el acreedor, el tomador de la letra, no está obligado a recibir un pago anticipado, esto conforme nos lo dice el artículo 448 del Código. En este caso, vemos que ese plazo, el plazo de vencimiento, el plazo para el pago de letra, es un término o es un plazo que está establecido en beneficio de tanto de los acreedores como de los deudores cambiarios. En esto difiere de la regla general que existe en materia de las obligaciones, donde en principio, y vale la redundancia, por regla general, el término o el plazo que se le establezca a una obligación está establecido en favor del deudor. Entonces, perdón, en favor del acreedor. Entonces,
En principio, cuando se existe una obligación que está diferida, su cumplimiento está diferido en el tiempo, entonces ese plazo está establecido en favor del acreedor y no podría, en general, podría el deudor apurar o recortar ese término. En este caso, por la propia naturaleza específica de las obligaciones cambiarias que se establecen en la letra de cambio, el plazo no solo está establecido en favor del acreedor, sino está establecido en beneficio del deudor. Y entonces, aunque a ese acreedor le hagan ¿cómo se llama? Una oferta de pago anticipado, él no está obligado a recibirlo de esa forma. Entonces puede decir, bueno, no, a mí lo que me interesa es que se haga el pago en la oportunidad de vencimiento. Y por supuesto, a los otros sujetos, eventualmente deudores de la letra, también les interesa a una figura de certeza de que el cumplimiento de la obligación se realice en la oportunidad natural de vencimiento. Entonces, ¿qué ocurre? De todas maneras, pudiera ser que el pagador de la letra, pues el aceptante de la misma, el librado, pague antes. En este caso, y por supuesto que el tomador de la letra diga, bueno, sí, yo lo voy a recibir. Entonces, en este caso, si ese pagador lo hace antes del término o antes del vencimiento, lo hace a su costa y riesgo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Entonces, que si paga y, por ejemplo, ese pago de esa letra estaba causalmente, no conforme a la letra, pero causalmente estaba vinculado a una obligación o una prestación que tenía que ser el beneficiario de la letra frente al librador, por ejemplo. Entonces, bueno, mira, la letra lo que establece es que te vamos a pagar 100, pero ya te va a pagar 100 el 31 de julio, pero esos 100 en el fondo son el pago de un servicio de, no sé, de construir una pared que tú vas a hacer o por el estilo. ¿Qué pasa si ese librado paga antes del 31 de julio? Entonces, de repente, pudiera ser que el beneficiario diga, bueno, ya cobré un dinero que no esperaba cobrar en este momento y ahora me hago el loco con la prestación que tenía yo, la prestación causal, contractual, foránea a la letra, a la que yo estaba obligado. En ese caso, el librador podría exigirle una cierta responsabilidad al librado por ese pago anticipado. ¿Ok? O en los casos, por ejemplo, que pudiera haber cuando se permiten varios ejemplares de la letra, entonces resulta que ese librado paga 15 días antes del vencimiento, que le llegó alguien con el título, y cuando llega la fecha de vencimiento, le llega otro sujeto con otro ejemplar del título, con un endosatario distinto, y decir, bueno, mira, vine a cobrar esto. No, pero es que yo ya lo pagué. ¿Se la pagaste a quién? Porque entonces es posible que en ese momento no haya sido el que vino para acá, no era el titular de ese crédito cambiario realmente. Entonces, en estos casos, digamos, en cualquiera de las circunstancias particulares que puedan ocurrir, entonces el librado o el que está pagando anticipadamente no está totalmente protegido frente a las vicisitudes que pudieran ocurrir. ¿Ok? Bien, continuamos pues con estos supuestos de lo que es el efecto del pago. Y vamos entonces a cambiar a la siguiente lámina. Ok, entonces, el efecto del pago, el efecto natural del pago, cuando se produce, es que el pago libera tanto al librado, a la persona a la que se le emitió esa orden de pago por intermedio de la letra, o en general al aceptante. Sabemos pues que lo normal es que el aceptante sea el librado, pero bajo los supuestos que hemos visto de aceptación por intervención también pudiera ser que sea una persona distinta al librado el que haya asumido en definitiva esa obligación de pago. Y libera también a los restantes obligados cambiarios frente al portador legítimo. O sea, cuando el librado le paga al beneficiario, está pagando bien y entonces le está limitando, le está quitando la acción o la posibilidad de cobro que pueda tener ese portador contra el resto de los obligados cambiarios. Llámese el librador, llámese el endosante en el caso de que el tomador de sea un endosatario, llámese la balista, etc. Entonces, este pago, ese efecto liberatorio del pago que realiza el librado frente al portador legítimo, ocurre
siempre que se den tres condiciones: que ese pago se efectúe el vencimiento, por la premisa de lo que ya hemos visto, que lo que vimos anteriormente, el vencimiento anticipado no es totalmente seguro o puede presentar algunas otras vicisitudes que hagan que el pago que se hizo no sea liberatorio de todo, tanto del librado como del resto de los obligados cambiarios. Entonces, que se compruebe la legitimidad del tomador o del beneficiario en este caso, o del endosatario, pues, de la persona pues, que sea el legitimado, sobre la regularidad de la cadena de endoso. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? La persona que va a pagar, ese aceptante que va a pagar, ese librado que va a pagar, tiene que verificar en el texto de la letra. Bueno, al fin y al cabo, él no puede tampoco hacer una prueba grafotécnica a las firmas, ni absolutamente algo que sea particularmente técnico, pero él sí tiene que hacer una revisión facial del texto de la letra, en el sentido de que si el beneficiario es Pedro Pérez, bueno, efectivamente le estoy pagando a Pedro Pérez. O en el caso de que haya una cadena de endosos, porque la letra haya circulado, bueno, Pedro Pérez es el beneficiario inicial y después se la endosó a Alberto Rodríguez y después a Petra Martínez y después ella se lo endosó a Juan Parra. Bueno, efectivamente tiene que revisar, bueno, aquí hay una firma de Petra, que hay una firma de todos los sujetos que dijimos, y efectivamente el que está presentándose aquí al cobro es un tal Juan Parra, que efectivamente es la persona que es el último beneficiario de esta cadena de endoso. Entonces, tiene que hacer pues una actividad que, si bien no es una actividad técnica ni nada por el estilo, tiene que tomar pues una diligencia básica, promedio, de vida, de que efectivamente le está pagando a quien parece ser el legítimo titular de la letra. Debería entonces identificar no solo que este es el último endosatario de la letra, sino que de alguna manera que esa persona se identifique vía cédula, vía lo que sea. ¿Ok? Entonces, esa comprobación de la legitimidad del tomador o de la regularidad de la cadena de endoso es lo que haría, cuando se hace como es debido, hace que exista una ausencia de dolo o culpa lata. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Si este pagador realiza el pago a sabiendas de que la persona a la que le está pagando no es el legítimo titular de sus derechos, o si efectúa el pago bajo un nivel de falta de diligencia tan grave que pueda determinarse que lo hizo de una forma sumamente irresponsable, entonces allí ese pago no necesariamente, perdón, tuviera un efecto liberatorio tanto para él como para el resto de los obligados cambiarios. ¿Qué puede ocurrir con esto? Poner un ejemplo, sí, un poco de laboratorio exagerado, pero vamos a suponer que si ese librado sabe que la letra se emitió a punta de pistola para el librador y él aún a sabiendas de eso viene y la paga, entonces efectivamente estaremos hablando de que hay una serie de circunstancias aquí que harían que ese pago no es realmente liberatorio, o que él pagó a su cuenta y riesgo y no necesariamente es titular de algún reembolso por esto. Bueno, no, aquí llegó otro culpa lata, efectivamente. Bueno, mira, yo le pagué al primero que apareció aquí con la letra en la mano, pero tú no viste que la letra decía que era Juan Parra y aquí llegó Francisco Jiménez. No, no me di cuenta. Entonces, bueno, eso sería pues la mínima diligencia que tú tuviste que tener en la verificación del titular, no lo hiciste. O por otro caso, que al fin y al cabo, por ejemplo, le hayan informado a este librador, este aceptante: mira, la letra se extravió, la letra me la hurtaron, y entonces venga cualquier persona que diga, bueno, mira, aquí aparecí yo con la letra, entonces, bueno, y tú la pagaste sin verificar de alguna manera lo que ya tú sabías, que había un reclamo por hurto o esa clase de cosas. Entonces, si se dan alguna situación de esta, que necesariamente lo que implica es que no está clara la cadena o la regularidad de los endosos o la legitimidad del tomador, o que implica pues necesariamente ese pago implicó una irresponsabilidad
grande o una ausencia de diligencia muy grande, lata, como dice el código, efectivamente pues no pudiera entonces decir ese librado, mira, hey, yo pagué bien por ti, librador, y entonces págame lo que yo hice. El librador se puede volver a decirle, bueno, ya va, pero es que la cosa no fue así porque tú pagaste mal, porque pagaste porque prácticamente porque te provocó o lo hiciste de una forma tan irresponsable que no me puedes entonces después, ¿cómo se llama? Hacer a mí exigible pues ningún reembolso por eso. ¿Ok? Entonces, otro efecto del pago es que extingue todo tipo de circulación por endoso. Entonces, como ya habíamos dicho antes, pues en principio la temporada regular de circulación de la letra conforme por medio de su medio de circulación propio, que es el endoso, es durante, mientras antes que que haya ocurrido el vencimiento. Habíamos dicho que el endoso de una letra después de ocurrido el vencimiento más los 2 días del protesto implica que ese es un vencimiento, un endoso póstumo en el cual tiene unos ciertos efectos como de cesión de crédito, más no el efecto de circulatorio del título valor. Entonces, más aún, una vez que una letra ha sido pagada, efectivamente, bueno, y que haya sido bien pagada, ese efecto circulatorio deja de existir porque prácticamente la obligación de la que era acreedor ese beneficiario, ese endosante, ya se extinguió. Lo que quedan pues es unas acciones de por medio de la persona que haya pagado en favor del librador, y lo que puede dar entonces unas acciones de reembolso, pero esas acciones de reembolso no tienen nada que ver con el que era el portador o el titular original de la letra. ¿Ok? Como ya les dije, pues da derecho a una acción de reintegro contra el librador, en el caso pues de que el librador sea distinto al librado. Si es la misma persona, evidentemente no hay una acción porque al fin y al cabo sería un supuesto de extinción de la obligación en base a confusión. En principio, pues esa acción de reintegro existe, salvo las excepciones personales o causales que pueden existir. Por ejemplo, si el librado pagó la letra en beneficio del librador, porque al mismo tiempo él era deudor de ese librador, y así se estaba compensando, cancelando esa deuda, evidentemente, pues cuando él vaya con esa acción de reembolso a decirle al librador, mira, yo pagué 100 por ti, págame, entonces el librador se va a excepcionar diciendo, oye, yo no te voy a pagar eso porque recuerda que la idea es que la orden de pago o que tú pagaras esos 100 era para que yo te pudiera cobrar a ti los 100 que a su vez me debías a mí. ¿Ok? Entonces, esta figura del reintegro, por supuesto, puede exigirse contra el garante del librador. O sea, si hay un avalista o algún garante por otro tipo de garantía real del librador sobre esta obligación, por supuesto, también se le puede atacar. Y por supuesto, en el caso del pago por intervención, o sea, aquel sujeto que es ajeno originalmente a la relación cambiaria, pero por la voluntad que sea, decide ser aceptante de la letra y es admitido de esa forma, o aunque no fuera aceptante, decide pagar porque le interesa pues cumplir eso, o sea, que se cumple esa obligación, y al mismo tiempo pues tener un crédito frente al resto de los obligados cambiarios, o pudiera ocurrir pues que es una persona amiga. Vamos a suponer que efectivamente existe un librador que emite una letra por una cantidad específica a un librado que la acepta, y después entonces que en el momento de pagar esa letra el librado cambia de opinión y decide que no va a aceptar, y eso pudiera generar una responsabilidad a nivel de intereses o a nivel de cualquier cosa para el librador frente al beneficiario, el aceptante de letra, y de repente yo soy un amigo de ese librador, digo, ya va, antes de que esto tome otro carijo, tengo unas responsabilidades mayores, yo pago en beneficio de mi amigo o por las relaciones comerciales que tenemos, porque sencillamente me interesa pagarlo, y yo vengo y pago. Ya entonces el beneficiario queda tranquilo, recibe su obligación, porque en el fondo lo que le interesa es la satisfacción de su crédito, más allá de quién fue el que puso el bolsillo para eso. Pero entonces yo como persona que pagó por intervención, evidentemente tengo un crédito frente al deudor cambiario, a los deudores cambiarios, y entonces me subrogo
en los derechos de esa persona por la cual, en nombre de la cual yo pagué. En definitiva, si yo pagué en nombre del librado, pues tengo los derechos de reembolso que tenía el mismo librado. Por supuesto, cuando se paga por intervención se hace, ¿cómo se llama? Sin indicar específicamente en nombre o en beneficio de quién se está pagando, se sobreentiende que se está pagando en nombre o en beneficio del librador y por consiguiente, y por consiguiente puede cobrársele, pues se supone estos derechos en nombre en favor de este interventor y puede exigirlo al librador o al garante avalista o el que haya ofrecido una garantía de otro tipo, real o etcétera, en favor del librador. Esto está establecido en los artículos 470 y 471 del Código de Comercio, la figura de el pago por intervención. Bien, con eso finalizamos este tema. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profesor. Ok, bueno, entonces estamos claros aquí y ya nos quedaría pendiente el tema de las acciones cambiarias. Vamos a hablar un poquito dentro de ese tema de prescripción de caducidad, que ya será entonces la semana que viene. Como les dije por el WhatsApp en el otro día, después de que terminemos todo lo que tiene que ver con letra de cambio, pasaremos entonces inmediatamente pasaremos inmediatamente entonces a la actividad que tenemos evaluada en relación a las letras, que ya les daré sus indicaciones. Si la clase que tenemos pendiente puede ser el día martes, entonces ya esas indicaciones se las estaría dando el día miércoles. Bien, entonces, saludos y feliz fin de semana. Nos vemos. Perfecto, profe. Gracias. Hasta Gracias, luego. igual. Nos vemos.